una sola diagonal. Y seguimos en un lugar en el mundo y tuvimos muchísima repercusión y muchísimos comentarios en nuestra página de oyentes de la radio, después de la entrevista que realizamos con José Luis Parise. Él es psicoanalista y estudioso de las culturas ancestrales, porque nos habían quedado pendientes varios temas que veníamos conversando muy interesantes y por eso queríamos volver a conversar con él. Estábamos hablando de los pasos para el camino de la magia a través del cual la humanidad podría resolver muchísimos de los problemas que tiene hoy en día. Le damos la bienvenida a José Luis Parise. ¿Cómo estás? Excelente, muy bien y con muchas ganas de continuar lo que abrimos. Vuelvo a agradecerte, realmente el agradecido soy yo. Bueno, somos todo oídos para escucharte en estos secretos de la magia que tiene para la humanidad. Cuando hablamos de magia, ¿exactamente de qué estamos hablando? De la presencia de lo divino en nuestras vidas. Así es en todas las culturas originarias, todos los escritos sagrados de la humanidad, y subrayo lo de todos, o sea, culturas que entre sí jamás se conocieron, que vivieron en milenios de diferencia, todas coinciden en que el humano está aquí para curarse de un problema que se llama ser humano. Uh-huh. Estamos aquí para lograr contactar otra vez lo que fue separado, lo humano de lo divino. El problema es que las religiones hicieron de eso un camino institucional que al final ponen otra vez lo divino afuera para después de la muerte, como algo que nos va a juzgar. Pero en el origen eso no era así, y eso es lo que yo fui a estudiar, uh-huh. Eso es lo que yo fui a practicar, y lo que en los diferentes lugares del mundo encontré que aún hoy se sigue aplicando, y que donde lo aplicaron fueron las culturas o los personajes o las personas que realmente hicieron diferencia. Cristo, Buda, Mahoma, Milarepa, Lao Tse, y podemos hacer una lista ilustre, siempre hablaron de la misma cuestión, lo divino en nuestras vidas. Cuando lo divino se manifiesta en nuestras vidas, entonces contactamos con eso divino y se produce lo que hoy llamamos magia. Pero más importante aún que la magia que se produce es que vamos incrementando nuestra conciencia de divinidad, que al final de cuentas es para lo que todos esos escritos dicen que es para lo que nos hemos encarnado. Uh-huh. La posibilidad de la generación de esa divinidad en cada quien es la posibilidad de ir más allá de ese 10% que habitualmente usamos de nuestros recursos físicos, psíquicos y energéticos. Es lo mismo. En términos actuales, usar más de ese 10% produce efectos en nuestras vidas que nos parecen inexplicables, y precisamente hay 11 pasos que por igual siguieron todos esos grandes iniciados y todas esas grandes culturas que nos enseñan a generarlos, porque una vez que se generan, la bola de nieve es tan maravillosamente luminosa que es difícil entender desde dónde se generó, uh-huh. Pero siempre se generan desde esos mismos 11 pasos que sirven para lo que quieras en tu vida: salud, dinero, vida espiritual, pareja. Eso es lo genial. Ahora, 11 leyes. Sí, perdón. José Luis, te quiero interrumpir acá porque cuando vos hablas de divinidad y de mejorar la vida de la humanidad, asocio directamente con muchos gobernantes que hemos tenido en la historia de la humanidad, desde reyes, claro, hasta presidentes actuales, que sienten ser elegidos por los dioses, ¿no? Y nos han llevado a este desastre que tenemos hoy en día: pobreza, violencia. Sí. Menos mal que lo ubica. ¿No? Menos mal que lo ubica, claro. Tal cual. Claro. Entonces, a veces yo me asusto un poco con esto, claro, pero supongo que hay una gran diferencia entre lo que vos nos estás planteando. Es exactamente lo opuesto. Si hay una ley clara en la divinidad, en la magia, establecida en todas las culturas, como recién decíamos, es que uno está exigido, obligado y posibilitado a regir la realidad propia, no la de los demás. Desde el momento que alguien se pone en gobernante, ya estamos hablando de otra cosa, claro, porque se trata de gobernar sobre los demás. De hecho, estas mismas enseñanzas advierten que uno de los 4 paradigmas, jinetes del apocalipsis, pilares que contra los que chocamos, por los que no podemos cambiar de era, por los que no podemos mantener contacto con nuestra divinidad, uno de esos 4 es la política. O sea, de ningún modo podríamos confundir a alguien que quiere regir vidas sobre los demás. Bastante tenemos con aprender a ser dioses de nuestra propia realidad, como para en sí querer meternos en la vida de los demás. Es exactamente lo contrario. De hecho, hay leyes de magia que advierten: cuando uno abre el intento
de regir sobre vidas de los demás, por esa misma puerta abrió la posibilidad de que rijan sobre la vida de uno. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo con esos gobernantes? Finalmente, otro los quita como efectivamente ellos han quitado a tantos en el camino. O sea, confundir eso es confundir el paradigma de la magia con el paradigma de la política. Y el paradigma de la política es uno de los 4 paradigmas que están asignados en todas las enseñanzas originales como el que impide llegar a la propia divinidad. ¿Por qué? Porque la política, entre los 4 paradigmas, es la que nos convence, la que nos pide que aceptemos que otro va a mejorar nuestra vida, que otro va a regir nuestra vida, que otro nos va a dar soluciones, como si nosotros nos encarnáramos para que un político nos resuelva los problemas que nosotros tenemos que aprender a resolver y por eso nos hemos encarnado. Lo mismo pasa con la economía, lo mismo pasa con la religión y con el más polémico de los 4 hoy día, que es el paradigma de la ciencia. Cuando a la ciencia se la pone en el lugar de paradigma, no el problema es la ciencia, el problema es cuando se lo pone en lugar de paradigma, o sea, la que nos dice qué existe, qué no existe, qué es real, qué no es real, y a los 20 años la misma ciencia se contradijo. Totalmente. En el interín nos creímos que no era real, por ejemplo, generar realidad propia, y la misma ciencia hoy en la cuántica aclara que la realidad la genera el observador del fenómeno. Sin embargo, 30 años atrás, cuando yo hablaba de realidad propia, los primeros que se enojaban eran los científicos de turno, los mismos que ahora aceptan que para ser científico hay que entender que el fenómeno lo genera quien cree observarlo. Eso es realidad propia y eso es lo que enseña la magia. Para cualquier ámbito. Cuando la vez pasada hablábamos de estas maravillosas claves que deja Cristo, Buda, bueno, más contemporáneamente Gandhi, los que siguieron esos caminos originales, que son los que yo vengo aplicando desde hace casi 40 años, y logro generar realidades que de otro modo es imposible. A cada lugar del mundo que yo voy aviso, cuando voy a empezar a dar mis plenarios van a ver que la lluvia va a rondar, pero nunca va a interferir, siempre va a estar el sol en el momento de inicio del plenario. Son 40 años, hemisferio norte, hemisferio sur, este y oeste, inviernos, veranos, siempre sucede. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque cuando uno le pregunta a alguien, ¿vos quisieras generar realidad propia? Primero ni se entiende de qué se trata. Nos han domesticado, con perdón de la palabra, para creer que a la realidad hay que adaptarse, que la realidad es eso que está ahí afuera y que uno tiene que entrar como un polizonte a ver si logra un lugarcito más privilegiado. La realidad, a Dios, nadie se la dicta. Dios genera realidades. Y cuando hablamos de nuestra divinidad, hablamos de eso. José Luis, te interrumpo acá porque te quiero perdón. preguntar algo. Claro. Siempre tuve dando vueltas en la cabeza la palabra destino. Y te quería preguntar acerca de si uno se tiene que dejar llevar por el destino que supuestamente nos dijeron que está escrito para cada uno de nosotros, o si uno es el que escribe el propio destino. Es interesantísimo, realmente qué preguntas interesantes, gracias nuevamente. Vamos a recordar, destino es una palabra griega que le inventaron los griegos. Destino, si tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué es el destino? Y el futuro escrito para nosotros, o el futuro que nosotros podemos escribir. Eso es lo contrario al destino. Los que inventaron el destino, los griegos, en sus concepciones iniciáticas, Sócrates, Platón y Aristóteles, ese tríptico es el que metió ese concepto, los tres están de acuerdo en que el destino es lo que venimos a variar, porque destino significa, por favor esto que se entienda, las huellas del pasado. No hay futuro. Quien no borra las huellas de su pasado, quien repite los paradigmas imperantes, los anteriores, está condenado al destino. ¿Por qué? Porque repite lo que le han dicho. Bueno, eso nos decían los psicoanalistas, ¿no? Bueno, yo soy psicoanalista. Claro, justamente. Y por eso es que cuando haces terapia te base, dicen no repitas, claro, no repitas. La iniciación es eso. Claro. Y por eso yo he generado una iniciación entendiendo la base, lo que ocurre en lo intrapsíquico desde el psicoanálisis, para desde ahí tomar impulso e ir a más allá de los límites psíquicos. Para eso tenemos los mapas. Los mapas nos los dejaron las distintas Biblias, los distintos iniciados, y todos, esto es conmocionante, todos siguen el mismo método, los mismos pasos. Y esos pasos son para precisamente no repetir lo que hicimos en el momento de la encarnación. Hay que entender algo, tú, yo y los oyentes estamos todos encarnados. Si estamos encarnados, el 99,99 de los motivos es porque hemos repetido cuestiones de encarnación en encarnación. Esto significa algo que no hace falta ir a la encarnación anterior. Como bien dices,
un psicoanalista escucha hablar a alguien y dice, estás repitiendo con el jefe el modelo de tu padre, estás repitiendo con tu esposa el modelo de tu madre, estamos repitiendo las huellas del pasado. Ese es nuestro destino escrito. ¿Y esa repetición es para corregirlo, claro, para modificarlo? Vinimos a precisamente lograr esa página en blanco, que es entonces generar realidad propia. Mientras yo condene mi realidad a repetir lo anterior, no puedo hacer otra cosa que rebotar contra las viejas eras en mi vida. Yo ahora estoy a punto de ir a Egipto otra vez, y en Egipto está el zodíaco de Dendera, que marca esto con claridad. La entrada en la era de Acuario, del 22 de diciembre del 2012, ahí está asignada, pero está asignada con una guerra entre dos elementos. Un elemento circular, la cola del escorpión, y un elemento lineal, que es la punta de la flecha de Sagitario. Ok, más allá de lo que astrológicamente eso significa, me está diciendo que hay dos tiempos que se están peleando entre sí. Un tiempo circular, que como el escorpión gira la cola, y desde la cola, desde lo anterior, envenena el presente otra vez, y un tiempo lineal, que es la flecha de Sagitario. Por ahí, justo por ahí, ingresa la luz de la nueva era del centro de la galaxia, que son las Pléyades. Nos está diciendo algo muy claro. Para acceder a la nueva era es necesario resolver el problema entre ese tiempo circular que dobla la cola y nos vuelve a inyectar el veneno del pasado en el presente, y un tiempo en el que podamos estirar la temporalidad y que el futuro no sea repetición del pasado. Ese es nuestro día hoy. Pero ocurre que nosotros tenemos una infinita ventaja que no tuvieron los que hicieron el zodíaco de Dendera, que no tuvo Cristo, ni Mahoma, ni Buda, ni ninguno de los que antes nombré y podemos seguir nombrando, que es que desde el 22 de diciembre del 2012 la sustancia nutricia de la realidad, la materia prima de la realidad, entra cada minuto más y más y más en nuestra vida. Esa sustancia nutricia es la que en los escritos sagrados se llama prana, maná, ki, tiene muchos nombres. Hoy la ciencia la reconoce y se llama el plasma. Y el plasma, que como el verbo lo indica, la sustancia que plasma realidad. ¿Esto qué significa? Desde el 22 de diciembre del 2012, sobre nuestras cabezas, en nuestros campos energéticos, en la lechuga que nos comemos, en todo, cada vez hay más sustancia nutricia para generar realidad. Cristo tenía mucha menos que nosotros. Lo mismo puede ocurrir con cualquier iniciado. Sin embargo, hoy es más difícil que antes, aunque hay más sustancia nutricia. ¿Por qué? Porque el patrón que le damos al plasma repite lo anterior. Lo genial de esto, la buena nueva en el sentido del Evangelio, es que la divinidad es de uno en uno, como bien enseñaba Lao Tse. Ningún camino va a resolver el problema del ser humano. El ser humano tiene que resolver el problema de la humanidad. No la humanidad nos va a resolver problemas. Por eso lo que vemos es que hay un patrón de problemas que se repiten siempre. Bueno, siempre. Yo te escucho hablar, José Luis, y me muero por sacarte temas de la realidad, ¿no? Y de la actualidad. Claro, yo soy una mujer de las noticias, entonces me salgo de la vaina, como dicen aquí, para preguntarte acerca de la Argentina. Si querés algún otro día lo podemos analizar desde tu punto de vista, ¿no? Claro. Esto de repetir siempre historias, de echarle la culpa al pasado, de echarle la culpa a los demás, de no modificar, de siempre vivir regodeándonos en lo mismo, etcétera, etcétera. Yo siempre cuento que durante 30 años trabajé en noticias y que me cansé de repetir siempre lo mismo. Las noticias eran siempre las mismas. Lo único que cambiaba eran los nombres, las direcciones y algún otro detalle, pero el fondo de las noticias era igual. Y me provocaba mucha angustia, porque yo decía, no se puede vivir repitiendo siempre lo mismo, no reparando, no evolucionando, no modificando, ¿no? Y me parece como los argentinos siempre nos creemos únicos, vale ubicar que este es un problema atemporal y acultural. No es un problema de Argentina, solo que en Argentina, como siempre ocurre, todo es mucho más notorio para nosotros, porque bueno, nos creemos mucho más notorios de lo que en realidad somos. Pero esto es un problema acultural y atemporal. Esto que precisamente sucede, si tú quieres, yo te puedo citar una frase, y si no te digo de quién es, tú me puedes decir, corresponde a las elecciones que ayer, el domingo, se hicieron en Argentina. Cuando alguien dice, bueno, la verdad que
pensé que iban a resolver los problemas y en poco tiempo, es casi textual la frase, y en poco tiempo hicieron parecer como una edad de oro al régimen anterior. Cualquiera de tus 30 años que nombrabas recién o 20 y pico de años, te pueden decir, esta frase es post-eleccionado, ¿no? Después de una elección siempre pasa eso. Parece que, al final estábamos mejor antes. Esta frase la dijo Platón en la República. Estamos hablando de 2300 años atrás. Decime, Platón hablaba de la grieta también, esta división que parece aparecer. La revolución de los 30 tiranos se suponía que se iba a resolver con la grieta de los que hicieron la revolución en contra de ellos. Ahí se armó la grieta en Grecia. Y sin embargo, los 30 tiranos al tiempo eran anhelados como qué bien que estábamos con los 30 tiranos. Claro. O sea, es un hecho del humano. Esto es genial entenderlo, porque venimos a resolver eso, la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Tenemos concepciones religiosas que nos dicen, el pasado fue el paraíso y el futuro es el apocalipsis. Y mientras vivamos con esas concepciones religiosas, estamos condenados, porque el futuro siempre va a ser horrible. Sin embargo, por eso insisto, la buena nueva es que no se cura por políticos, ni por cuestiones sociales, ninguna revolución le resolvió el problema al ser humano, de que el humano sigue dependiendo de lo externo. Y la iniciación, la generación de la divinidad en cada quien, empieza desde lo interno y genera la realidad externa. Esto es lo que el otro día dejamos ahí abierto, pendiente, y por eso vuelvo a agradecerte con fervorosidad, fervorosamente esta posibilidad, porque uno puede decir, las famosas frases que lamentablemente han distorsionado tanto, que tenían las claves de con qué generamos realidad. Esas claves están por igual en boca de cualquiera de los grandes magos iniciados de la humanidad. Cristo enseñaba a generar la realidad propia desde una palabra clave que el otro día llegamos a ubicar, y esa palabra clave la han transformado en todo lo contrario a expensas de que la gente no pueda generar realidad propia, porque si yo genero realidad propia, no preciso de los políticos, ni de los economistas, ni del sacerdote que me diga el domingo en misa qué va a pasar entre Dios y yo. Sin embargo, esas palabras claves son las que hoy están tan a disposición como 2.000, 5.000, 12.000 años atrás, pero con mucho más plasma a nuestra disposición. La primera palabra clave es la que ubicábamos el otro día, la que rige entre el primer y el segundo de los 11 pasos. Esa palabra que tradujeron como fe, y fe, uno enseguida piensa en algo externo. Cuando te dicen tener fe, fe en Dios, fe en los políticos, fe en que el mundo va a mejorar, y fe era todo lo contrario, a mirar hacia afuera. La palabra que usaba Cristo, detrás de las traducciones griegas de pistis, era emuná, y emuná es la misma etimología de emanar, emaná. Uno tiene que emanar la realidad de adentro afuera. Esa de emuná, esa de emanar, es la misma que está en las etimologías de, como decíamos, creo que la otra vez lo llegamos a ubicar, emprender, emigrar, empresa. Tú emanarás tu empresa. Y esto es lo que enseñan todas las iniciaciones. Si yo la emano en mí, la genero afuera. Si en mí no la emano porque dependo de afuera, ya lo estoy tratando de hacer desde lo humano. Cuando encontramos estas cuestiones con tanta rigurosidad, emuná, emanar, generar la realidad de adentro a afuera, empezamos a encontrar literalmente un mapa, un método. Ese método te dice lo que quieres lograr afuera. Si no lo logras, es porque dentro no lo emanas. Es mucho más, pero mucho más poderoso encontrar en mí desde donde yo no emano lo que quiero lograr afuera y resolverlo en mí, que al final es para lo que me encarné, no para generar una empresa más o una empresa menos en el mundo, sino para en mí resolver lo que me impide generar mi divinidad. Resolverlo en mí trae un premio, un bonus track. ¿Qué premio? El premio de que afuera entonces empiezo a generar caminos, primero sutiles, energéticos, que yo no detecto, pero que son reales y que después generan contactos con lo que yo quiero lograr afuera. Esos contactos se presentan por una palabra que es otra de esas palabras sagradas y que en Occidente están totalmente desvalorizadas. Se presentan por casualidad. No le tengamos miedo a la palabra. Uno de mis libros yo lo llamé casualizar, y como un neologismo de hacer de la casualidad un verbo, porque la magia se manifiesta por casualidad. Ahora bien, esa casualidad uno aprende a provocarla. Y uno puede decir, pero si es causalidad si yo la provoco, no es casualidad. No, ahí es donde hay que tener muy claros los 11 pasos. ¿Por qué?
Lo que va a ser casual no es lo que se presente, sino cómo se va a presentar. Esto en la India lo llaman lila, es un juego maravilloso de casualidades que te exigen un nivel de presencia creciente, porque tú nunca sabes cómo se va a presentar lo que has invocado que se presente. Pero si lo has invocado desde los 11 pasos, o sea, respetando la emanación, con tu palabra, con tu mente, con tus afectos, unificados, que es lo que no nos pasa a los seres humanos. Los seres humanos, en nuestra mente tenemos una idea, con nuestra palabra decimos otra cosa que generalmente ni sabemos qué es. Y nuestros afectos van para otro lado. Ay, pero yo siento que no lo voy a lograr, pero no importa, voy a tratar de hacerlo. O sea, totalmente dividido. Fuerza unificada en el ser humano es divinidad. ¿Qué es lo primero que hay que unificar? Los 3 primeros pasos que recién nombramos muy rápido. Uh-huh. Mente, palabra y sentimiento. Cuando tus 3 primeros pasos convergen como un láser en una invocación y logras invocar lo que quieres, verlo en tu mente, con tu frase no hay desvíos, y sientes que lo logras, ya está. ¿Eso no es coherencia? Coherencia, se llama coherencia en óptica, exactamente, es eso. Y ser coherente no es una cuestión solamente óptica, significa una persona que efectivamente en toda su realidad emana. Podemos ver fácilmente que coherencia, como bien dices, es un sinónimo de emanar. Alguien que tiene coherencia pone todas sus líneas en una misma lógica, en un mismo sentido, está emanando. Esto es lo más difícil para el ser humano. Cristo lo dijo con claridad, solo que está en los apócrifos. La distancia infinita es la distancia entre quien habla y su lengua. Nada más lejano para quien habla que el lugar que está pisando. O sea, son distintas formas de ubicar. Hay una división. Buda le preguntaba a los discípulos como primer pregunta, ¿quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Hay una distancia infinita entre lo que uno cree decir y lo que dice. Mira, en el terreno concreto, decías recién, problemas concretos de la vida cotidiana. Uno escucha, hace poco en México tuve el honor de ser recibido nuevamente, yo voy a dar plenarios por Europa, por Centroamérica, desde hace más de una década, y venían elecciones, y allá estaban con el problema de la violencia. Y escuchando la palabra en cada quien, de los políticos, pudimos ver todo lo que iba a suceder, punto por punto, porque lo que dicen no es lo que creen decir. En su mente hay una cosa y en su palabra hay otra. Todos hablan, por ejemplo, del problema de la salud, el problema del empleo, el problema de la pobreza, de el problema la economía, de la educación. Claro, ahí lo escuchaste, sí. Perfecto. Cuando uno escucha eso, ya sabe que van a seguir teniendo problemas con respecto a todo aquello que creen que entonces son las soluciones. Si el problema es la salud, me van a traer enfermedades. La gente habla igual. En Argentina, cuando asumió Kirchner, el presidente Néstor Kirchner, ese día justo yo tenía que dar un plenario y les propuse escuchar un rato del discurso inaugural. Todo lo que después sucedió ya estaba contenido en ese discurso. O sea, tú sabes el futuro inmediato. Cuando Kirchner dijo, no he llegado hasta aquí para negociar con el pasado, esa frase terrible que repitió muchas veces. Es cierto, él no había llegado, lo había puesto el presidente anterior, Duhalde. Él no había llegado. Y negoció con el pasado. El país se transformó en setentista. En todos lados empezó a salir después en los periódicos, en los diarios. No he llegado hasta aquí para negociar con el pasado. El presidente actual, absolutamente tomado por los sonidos maternos, Mauricio Macri, con problemas de enfrentamiento al padre. Y el país está regido por todas cuestiones maternas. Lilita Carrió, Cristina Kirchner, Stolbizer, y me estoy olvidando, todo es un gran matriarcado alrededor de lo que él no resolvió en él. Esto no bueno, María Eugenia Vidal dicen que va a ser la próxima presidenta de la Argentina. Bien lo has dicho. Así que las mujeres ocupan un rol muy importante, parece, en la actualidad argentina. Ahora, esto no es que porque las mujeres progresaron simplemente. Más allá de los progresos que hubieron de las mujeres, esto está convocado desde lo que él ni escucha que dice. Esto es lo que nos pasa de uno en uno a los seres humanos. Voy a salir mañana a buscar trabajo. Chau, no lo encuentro. Ya le di la orden al universo de que mañana voy a buscar trabajo. No lo voy a encontrar. Condenado. Hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Que uno dice entonces. Por eso es que el segundo paso del método de la magia abre lo que se llama en magia el abracadabra. ¿Qué es el abracadabra? Abracadabra es un mapa. Es un mapa que nos dejó la antigüedad, las culturas originarias de la India en este caso y de Egipto. Abracadabra significa literal y etimológicamente, yo creo la realidad hablando. Este es el paso 2 del método de la magia, y es la clave. Hay que decir, voy a conseguir trabajo mañana. Lo primero, hay que escucharse cuando uno habla, porque si no, uno cree que la solución es que me den frases prefabricadas, prearmadas,
Y eso lo que me hace es más idiota. Digo id en el sentido idiota de id de los griegos, que el id es el yo. Seguir al yo, seguir al id, eso es un idiota. Con eso hacemos ídolos y lo tenemos en nuestras ideas, en el medio de nuestra realidad. Son cosas muy fuertes. Todo eso es el yo. La realidad nos muestra nuestro yo, lo que no hemos resuelto es nuestro yo. Nuestras ideas, en cambio, tenemos la posibilidad de escucharnos mientras hablamos. ¿Qué ocurre cuando aprendemos a escuchar? La gente no escucha. La gente lo que hace es idea a idea. Entiendo la idea de lo que me quieres decir, pero la realidad no se rige por tu idea, se rige por tu palabra. Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita lo muestran con claridad. Krishna, la deidad, un día se le presentó al humano, a Arjuna, a ti, a mí, a cualquier humano. El Bhagavad Gita es esa epopeya. ¿Y dónde se le presenta? Es una pregunta muy interesante. Un día se me presenta a dos. ¿Dónde se me presenta? Que yo no me di cuenta. ¿En mi perro? ¿En mi esposa? Ahí siempre vale el chiste. Bueno, la esposa es el diablo, según según la Biblia. Pero supongamos, en mi esposa, Arjuna era un guerrero. En mi lanza, en mi espada, no. ¿Dónde se le presentó? En el que lo escucha, el auriga. Auriga viene de aurícula, oreja. Es lo que hoy sería un taxista, el cochero. ¿Qué quiere decir? La divinidad escucha lo que dices y va hacia ahí. Si yo subo a un taxi con una idea de ir a un lugar, pero le doy la palabra equivocada y va a otro lugar, va a ir al lugar que yo le digo, no al que pensé. La realidad es eso, y el auriga es el plasma. El plasma va para donde le dices, pero la gente no tiene idea de lo que dice. Ahora, esto no es un error de diseño del universo. Uy, qué mal, el universo nos hizo que no escuchamos lo... No, es que ese es el camino. ¿Por qué? Cuando uno aprende a escucharse cuando habla, aprende a tener un estado de alerta continuo. Se expande la conciencia y neurológicamente sucede lo siguiente. Los centros del habla están en un hemisferio y los centros de escucha en otro hemisferio. Empiezo a coordinar los hemisferios cerebrales por el solo hecho de aprender a escucharme cuando hablo. En lugar de creer que me van a dar frases prefabricadas, que me hipnotizan más, yo tengo que aprender a escucharme. Yo quiero encontrar un buen marido. Chau, perdí. Voy a encontrar hombres casados, porque tienen que ser maridos, y buenos encima, que a mí no me van a dar atención porque yo quiero encontrar un buen marido. Para que venga un buen marido tiene que venir un casado a mi vida, no tiene que venir un soldero. Cuando yo quiero encontrar una pareja, somos tres, yo y una pareja. Me vienen todos los casados que me proponen infidelidad. O sea que hay que ser impecable con las palabras, ¿no? Como dice uno de los 4 acuerdos. La frase de Buda. Tú acabas de escucharte a ti misma diciendo la misma frase de Buda. La impecabilidad. Esto es lo que exige el chamanismo y es lo que yo encontré en todas las culturas iniciáticas a las que fui. Impecabilidad en la palabra como primer lugar. Siguiente escala, viaje, paso 3. Impecabilidad en los sentimientos. ¿Qué significa eso? No lo que nos hace creer la religión con minúscula. Yo no tengo que sentir cosas malas, todos sentimos cosas malas. Impecabilidad en los sentimientos significa sentir lo que me conviene para mi resultado. ¿Esto qué es? Y esto es todo un camino iniciático. Cuando yo aprendo con mi palabra a ser impecable, o sea, a decir lo que yo quiero lograr y no que hayan desvíos, para lo cual tuve que aprender a escucharme, y cuando coordino hemisferios cerebrales, me hago más inteligente. Inteligente es una palabra clave, significa interligere, leer entre líneas. Inteligente, el que aprende a escucharse entre líneas, se hace más inteligente. Además aprendo a escuchar a los demás. Y entonces, ¿qué ocurre? Voy a saber en realidad qué van a hacer y qué no van a hacer. El que me dice, bueno, yo quiero poder ayudarte, quiero poder generar una empresa, ya sé que no la va a generar, porque quiere poder generarla, no quiere generarla. Cuando la pueda hacer, se va a frenar ahí, algo le va a surgir. ¿Por qué? Porque la coordinación de hemisferios cerebrales, no por nada Jung la llamó sincronicidades, sincronía. Sincronizo los hemisferios cerebrales, aprendiendo a escucharme cuando hablo. Y sincronicidad es uno de los nombres en que se nombra la casualidad. Jung la nombra así. Genero sincronías, genero casualidades, son sinónimos. Para eso necesito el tercer peaje, el tercer paso, el del afecto. La gente se cree que es objeto de los afectos y las iniciaciones enseñan desde siempre a ser sujeto del afecto. ¿Eso qué significa? Sujetar el afecto que a ti te conviene. No ser un objeto. A nosotros nos han vendido el mito de Cupido. El mito de Cupido es te flecha, te atraviesa una flecha y tú eres el objeto de esa flecha y no puedes resolver esos afectos. Y quedas atrapado ahí. Y quedas atrapado, claro. Y empiezas a morir, te atrapó la flecha. Ok. Hay otros mitos que te enseñan
a generar el afecto que a ti escuchemos esta palabra, porque es una palabra maldita en Occidente y es bendita en las iniciaciones, el afecto que a ti te convenga sentir. Sentir lo Estaba que me esperando esa convenga sentir. sentir. Que me digas. Ahí está, eso llegó. El afecto Porque que te conviene. nosotros estamos divididos. Ay, yo amo a tal, pero me convendría casarme con tal otro. Y creemos que es un mérito, entonces, seguir alguna de las dos vías. Ok, eso ya es dividir fuerzas. Aprender a sentir lo que me convenga sentir existe, se puede. Y hoy la neurología, que se cree muy moderna, está teniendo que ponerse de rodillas y aceptarlo. Se llama, por ejemplo, hoy la ciencia del amor, que te ponen un rato frente a alguien y si tú sigues ciertos pasos, te enamoras de ese alguien indefectible y perdidamente. Y en forma inversa, te desenamoras de ese alguien. O sea, uno decide si quiere enamorarse, desenamorarse. Esto pensémoslo respecto del resultado que queremos en nuestra vida cotidiana. Yo quiero lograr tal resultado, aprendo a decir las frases, me escucho, lo ubico, pongo en mi mente la imagen exacta, digo la frase, pero yo siento que no lo voy a lograr, me siento inseguro o me siento seguro de que no lo voy a lograr. Ese sentimiento no me conviene para mi resultado, me divide fuerzas. Entonces, ¿qué hago? Aprendo en el paso 3 a llevar mis sentimientos a donde yo quiero. En la medida en que yo empiezo a generar en mi mundo interior, mi emuná, o sea, el sentimiento que yo quiero, la frase que yo quiero, las ideas que yo quiero, el mundo se integra. Armo un puente donde desde adentro emano la realidad que quiero afuera. Ese puente es la verdadera etimología de la palabra sacerdote, pontífice. ¿Qué quiere decir? Hacedor de puentes. Yo empiezo a tener conciencia de lo divino, soy un pontífice, soy alguien que arma un puente entre mi mundo interno y mi mundo externo. No es que el puente está roto y en lo interno yo me creo cosas, pero afuera hay otras y no importa, la realidad es eso que está afuera, la realidad es el hijo bobo de lo que ocurre en la mente. La realidad es el hijo bobo, realidad etimológicamente significa eso, lo que la mente hace con la materia. Nosotros han convencido todo lo contrario, de que nuestra mente tiene que adaptarse a la realidad material. En este orden entramos en un camino donde las 3 primeras fuerzas ya están convergiendo. ¿Dónde lo veo? Cuando en la vida cotidiana mis 3 fuerzas interiores ya son, como bien decías, coherentes, en que el universo me empieza a dar maravillosas señales. Se llama paso 4 del método. Ese paso 4 es lo que en las religiones lamentablemente se malinterpretó como misericordia, porque el paso 4 se llama así en la Cábala. José Luis, o misericordia. ¿podemos dejar ahí en el paso 4? Lo nombro. Misericordia significa acorde a mi ser. El universo me empieza a dar señales que me marcan en mi ser lo que en realidad ya invoqué o no invoqué. Ahí la realidad se vuelve burbujeante, maravillosa, porque las señales las tengo que aprender a decodificar. Y cuando se plasman son casualidades que me traen, servida en bandeja, la realidad que yo quería. Te convoco para el próximo programa y seguimos a partir de los pasos que nos faltan. Del paso 4. Del paso 4. Exactamente. Aquí estamos. Es un placer escucharte y mucha gente nos ha preguntado, José Luis, ¿dónde va a ser tu próxima charla? Es una muy buena pregunta, ni yo lo sé. El calendario es tan nutrido que no me acuerdo de memoria. Bueno, ahora. el próximo sábado arrancamos a partir del paso 4 y nos vas a contar. Sí, sé que voy a dar en México y en Barcelona ahora, pero si no pueden entrar a la página de la escuela, si la puedo nombrar. Perfecto. www.edipo, como el mito, que son siglas, enseñanza de iniciación, psicoanálisis ocultismo, www.edipo.org, porque es página de organismo educacional. Ahí está todo el cronograma, todo. Es una manera más simple para no tener que... Nos está escribiendo gente de todas partes del mundo que te sigue y muchos quieren saber cómo sigue tu calendario para poder ir a escucharte. Claro. Ni yo lo sé, por eso es bueno que entren ahí. Sé que ahora me viene una maratón de viajes otra vez y la verdad que de memoria seguro que me equivocaría. Entonces ahí está la posibilidad, www.edipo.org. Ahí además hay material de viajes, de todo esto que estoy diciendo hay documentación, filmaciones de viaje plasmando realidad. Es un viaje interior que se evidencia en señales externas. Si lo quiero hacer al revés, no me sale, y si me sale así, lo más interesante es que, entonces me empiezo a preguntar, ¿el universo responde a mi palabra? ¿Pero yo soy Dios? Sí, pero de mi realidad, no de la de los demás. Ahí retomamos si quieres. Para quedarnos pensando todo el fin de semana. José Luis Parise, muchísimas gracias por este contacto y muy pronto volvemos a escucharte. A ti y a los oyentes. Gracias nuevamente.